¿Quién es quién? Con Delvis Durán. ¿Alguna vez has sentido que no has podido sanar la pérdida de un ser querido? Todos en algún momento hemos pasado por momentos difíciles de duelo. Por eso, Fuente de Luz creó la primera unidad de duelo en servicios funerarios del país. Ofrecemos primeros auxilios psicológicos en velatorios, en consultas presenciales y virtuales, talleres educativos sobre el manejo del duelo. Puede contactarnos al teléfono 809-241-0114 para acompañarte en la superación de tu pérdida. Ir ahí mismo con lo del Ministerio Público, con la Procuradora y con el caso Jean Alain. Jenny Berenice y el Ministerio Público se fueron a Cancillería a responderle a Jean Alain y al comunicado que parió un equipo de la ONU. Cuando un equipo de la ONU dice que se le violaron sus derechos al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Ese mismo equipo de la ONU le dio un tiempo, le dio un plazo al Ministerio Público para que respondiera lo que ellos concluyeron. Y el Ministerio Público no respondió. El Ministerio Público se creyó por encima del bien y el mal y no le respondió a la ONU. ¿Qué pasó? Que cuando la ONU da respuesta y Jean Alain y sus abogados difunden de manera masiva esas conclusiones de la ONU y que el Ministerio Público quede evidenciado, como lo he dicho yo aquí, durante más de 3 años, que el Ministerio Público está haciendo un abuso con la prisión preventiva y que la jueza Kenya Romero en algún momento tendrá que rendir cuentas. Tengo 3 años diciéndolo. Entonces, como la ONU dejó en evidencia al Ministerio Público, el Ministerio Público se vio acorralado, se mandó y montaron una rueda de prensa en Cancillería y pusieron ahí al canciller Roberto Álvarez, al Manfloro, a dar declaraciones. Claro, para que el Ministerio Público no coge la cuava yo solo, sino involucrar al gobierno. Y a decir que eso no es vinculante, que eso no es así. Pero la respuesta del Ministerio Público, si era vinculante o no, no era en una rueda de prensa en Cancillería. Era en el documento que la ONU le dio para que dieran respuesta y durante ese plazo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha quedado evidenciado el Ministerio Público, que ha quedado mal, que ya el jueguito y el truquito se le fue, que los tribunales no tienen un caso ganado, que no tienen pruebas contra nada. Yo no estoy diciendo, téngalo claro, que Jean Alain es inocente, que Fernando Rosa es inocente, que José Ramón Peralta es inocente. No, no, yo no estoy diciendo eso. Ahora, yo sí retengo que el Ministerio Público no tiene nada, que el Ministerio Público no tiene caso. Y como el Ministerio Público, desde antes de hacer los allanamientos, sabía que no tenía caso, jugó a una pena anticipada, a 18 meses de prisión. Y Kenya Romero complació, se sumó a la trama del Ministerio Público y le dictó 18 meses a todos. Por eso que digo que Kenya Romero va a tener que rendir cuentas en este país. Entonces todos a 18 meses de prisión, pero no hay casos. Pero parecería que se van a librar, parecería que saldrán libres, inocentes. Y dirá un dominicano, Delvis, pero no son inocentes. Pero no es lo que yo quiera, no es lo que usted quiera, amigo televidente. Es que hay que buscar las pruebas. Hay que buscar las pruebas. Mientras
esperamos las pruebas mientras se desarrolla el juicio de fondo. Hay una verdad irrefutable. Se le violaron los derechos a Jean Alain y a otros. Indiscutiblemente, se le violaron los derechos. Aunque sea un malandrín, aunque sea un delincuente, aunque sea un corrupto, se le violaron los derechos. Y nuestra Constitución, nuestro Código Procesal Penal, dice lo que hay que hacer con punto y coma. No hay que ser un genio. Esas directrices están claras. Pero aquí, Kenya Romero creó una banda junto al Ministerio Público para cantar 18 meses de prisión. Y yo siempre pongo el ejemplo. Tengo 3 años poniendo ese ejemplo. No me voy a cansar de lo que ocurrió en Brasil, que el juez Moro mandó 9 meses a prisión a Lula da Silva. Y hoy Lula es el presidente en Brasil. Yo no estoy diciendo que los Jean Alain, los que José Ramón Peralta saldrán de prisión para la presidencia de la República. Ahora, lo que le ocurrió al juez Moro allá, le va a ocurrir a Kenya Romero aquí. Lo que le ocurrió a los fiscales allá, le va a ocurrir a Jenny Berenice y a Camacho. Y anótenlo, que si aquí viene un cambio de gobierno, en la transición renuncian. En la transición renuncian. Pero hay ojos que ven. Y hay gente aquí anotando y archivando. Y ahí está YouTube. Ahí está Google, que lo guarda todo. Y una ciudadanía que no importa lo que yo diga aquí en el aire. Los televidentes van a Google. Los televidentes hacen una llamada, consultan y saben si yo estoy equivocado o no. Y los televidentes que tengan dudas de lo que yo estoy diciendo, que llamen a un abogado amigo y que le pregunten sobre esa prisión preventiva. En este país no hay un solo profesional del derecho que defienda esa prisión preventiva. Solamente el Ministerio Público, solamente Jenny Berenice y Camacho defienden esos abusos de prisión preventiva, que también doña Miriam Germán se pronunció. ¿No recuerdan las conferencias de Miriam Germán en universidades en contra de la prisión preventiva? ¿Y no recuerdan las cartitas que le hizo a Jenny Berenice? Bajándole la guardia a Jenny Berenice, bajándole línea. Pero Jenny Berenice, como dice en el barrio, no cogió esa. Siguió. Pero llegará el momento. No es amenaza, no es advertencia. Yo no tengo una bola de cristal, no es mi deseo. Pero aquí va a llegar el momento donde se revisarán esas prisiones preventivas, principalmente de esos casos políticos. Se van a revisar esa prisión preventiva. Y yo espero que se revisen. Porque hoy, los del PRM que hoy están en el gobierno, se ríen de los del PLD que están presos o que tienen un caso. Pero no se rían. Si la justicia, si un juez es capaz de dar de manera violenta 18 meses de prisión a gente que no lo merece, mañana, en cualquier momento, ustedes podrán ser exfuncionarios y podrán ser los perseguidos. Y yo no quisiera ver a ninguno de esos PRMistas pasar lo que pasó Fernando Rosa. O no Fernando Rosa. Mira, ¿cómo que se llama el exministro de Salud Pública? A Freddy Hidalgo lo sacaron en calzoncillos de su casa a las 3 de la mañana al frente de su hija y de su nieta de 3 años de edad. Y esas mujeres gritando ahí, y esa esposa y ese hijo en llanto.
a las 3 de la mañana, en calzoncillo sacaron al doctor Freddy Hidalgo. Recuerdo que en el video Freddy Hidalgo le decía, pero déjenme vestirme, déjenme ponerme ropa, estoy en calzoncillo, estoy desnudo. Y ni eso le permitieron al doctor Freddy Hidalgo. Y ustedes saben qué ocurrió después de esa vergüenza, de ese abuso contra Freddy Hidalgo. Oh, que el Ministerio Público desistió. El Ministerio Público abandonó el caso. El Ministerio Público no presentó nada contra el doctor Freddy Hidalgo. Pero fueron y le hicieron un allanamiento a ese prestigioso médico de la provincia Sánchez Ramírez. Lo humillaron, lo vejaron, siendo inocente y sin el Ministerio Público tener nada contra ellos. Nada. Y ahí está, búsqueme. ¿Cuál es el caso contra el doctor Freddy Hidalgo? No hay. No hay. Ni lo llevaron ante un juez. Se quedó así. Se quedó así. Pero lo sacaron en calzoncillo a las 3 de la mañana. Ustedes quisieran, y esto es para los hijos de los PRMistas, de los funcionarios, que a su padre, a su hermano, vayan a las 3 de la mañana, a tal funcionario vayan a su casa a las 3 de la mañana, porque viene un cambio de gobierno, y que lo saquen en calzoncillos, y que lo graben, y que ese video se lo envíen a los medios de comunicación, y que lo coloquen en pantalla, y que a esa operación le pongan un nombre: Operación Antipulpo, Operación Calamar, Operación Medusa, y que le pongan un nombre, y que se gane primeras planas, y que después entonces esa propia justicia independiente diga, no, no hay nada contra Freddy Hidalgo, no hay caso, el hombre es inocente. Después de la vergüenza, yo no quisiera ver a ninguno de mis amigos, hoy funcionarios del PRM, pasar por esa. Yo no quisiera ver a ninguna de las familias pasar por eso. Y eso lo hizo este Ministerio Público, ese abuso. Entonces, viene la ONU, pare un documento, el Ministerio Público no da respuesta, y día después, cuando le dan el tablazo, se va a Cancillería a hacer una rueda de prensa, a intentar competir. Pero la gente ya está sacando sus propias conclusiones. Vámonos a una breve pausa y cuando regresemos, no todo es malo, hay cosas positivas. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.